Buenas tardes a todos. Desde el ITR Suroeste y la carrera de Ingeniería Mecatrónica, seguimos con el proceso de formación de charlas que se están haciendo, charlas técnicas que están haciendo de manera mensual. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, o el profesor, el docente, doctor Henry Espinosa, va a hablar de los retos en formación, diseño, operación y mantenimiento de máquinas rotativas industriales en el siglo XXI. Básicamente nos comentaba el profesor Henry que esta charla se hace un análisis de los principales aspectos sobre la industria en general y en particular sobre la formación profesional, diseño, operación y mantenimiento de máquinas rotativas originados por las exigencias de sostenibilidad industrial, los compromisos ambientales, nuevas tecnologías energéticas y la industria 4.0, ¿no? Así como nos va a hablar de varios retos de la globalización y cambios geopolíticos actuales. El profesor doctor Henry Espinosa, él es egresado de la Universidad de Oriente en el año 79 y tiene un PhD obtuvo un PhD en el año de 1990 en la Universidad Politécnica de Valencia, España, y está haciendo investigación postdoctoral. Por más de 40 años estuvo como profesor de pregrado, posgrado e investigador universitario en las áreas de mantenimiento, diseño y gerencia de proyectos de mantenimiento industrial. Ha publicado en varias revistas científicas y presentado trabajos en congresos internacionales sobre procesos térmicos y fluidodinámicos en máquinas, análisis de falla, mantenimiento, monitoreo de la condición, entre otros. Asimismo, ha sido conferencista en congresos y universidades europeas y es actualmente CEO de HIE Consulting y mantiene actividad también como profesor y consultor industrial. En este momento el profesor reside en España y bueno, le damos la palabra para que comience con su presentación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Yamile, y buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, vamos hoy a hablar en esta charla sobre los retos de formación, diseño, operación y mantenimiento de equipos rotativos industriales en el siglo XXI. Esto está relacionado, por supuesto, con aquellos factores que están generando cambios muy rápidos y fuertes a la industria y a la sociedad en general. Y estos dos factores que tomé para esta presentación son, en primer lugar, los retos asociados a lo que se conoce como la industria 4.0 o la tecnología 4.0, que tiene que ver con lo que se llama la aplicación del Internet de las cosas, la aplicación de la inteligencia artificial, el uso de los manejos de los datos a través de las Big Data y toda esa tecnología que se habla mucho y que eso está generando un cambio en la industria y en la sociedad y, por supuesto, en los equipos industriales. De igual manera, quiero también abordar los efectos que va a traer el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene que ver con los acuerdos de la agenda de la ONU que obliga a los miembros que firmaron el acuerdo a que para el año 2030 se consigan unos objetivos. Y esos objetivos tienen que ver, por supuesto, con la reducción de emisiones contaminantes en la atmósfera, tiene que ver con el consumo energético, y eso ha llevado a unos retos de la industria que tiene que adaptar sus equipos, sus máquinas rotativas, para poder cumplir con esas metas. Entonces, el objetivo de esta charla es precisamente hablar cómo están afectando, cómo van a seguir afectando estos dos factores importantísimos a la industria y en particular a los equipos rotativos. De igual manera, quise anexar, debido a la situación mundial, la geopolítica mundial. Ustedes saben que en este momento hay una guerra en Europa y eso de alguna forma va a afectar a la industria, y ya la está afectando, y va a afectar a los equipos. Entonces, también quería no dejar pasar y ver cómo, y discutir, por supuesto, con ustedes, con sus preguntas, cómo puede o cómo va a afectar esto a la industria, cómo la está afectando. Y bueno, no solamente la afectando, porque como todo, van a haber
amenazas, pero también va a haber muchas oportunidades debido a esto. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar. Ok, entonces el alcance de la charla va dirigida hacia la parte de la formación, porque quiero, al fin y al cabo, como la charla está organizada por una universidad, entonces pues, yo sé que habrá muchos que estarán interesados en cómo va a afectar esto, la formación, si necesitan formación diferente, si las empresas tienen que adaptarse a los cambios de formación, o sea, cómo se va a abordar este problema. Y por supuesto, cómo va a afectar la parte de diseño, la parte de operación y la parte de mantenimientos de equipo rotativo. Esto que lo centré de equipo rotativo, pero en gran medida aplica para casi todos los equipos de la industria. Entonces voy a abordar esto desde la sostenibilidad industrial, o sea, aplicado lo que son el desarrollo sostenible hacia la parte industrial, que yo lo llamo sostenibilidad industrial, bueno, otros también lo llaman, la parte de los compromisos ambientales hacia el efecto de las nuevas tecnologías energéticas que están saliendo como consecuencia de esto. Voy a abordarlo también desde el punto de vista de la industria 4.0. Voy a incluir la globalización y los cambios geopolíticos en la charla. Entonces, y los objetivos o los temas que voy a tratar va a ser primero hablar de la importancia de los equipos rotativos, ¿no? Muchos seguramente ya lo saben, pero bueno, voy a refrescar un poco eso. Y después entraré en cuáles son los retos, ¿verdad? Que debido a las tecnologías 4.0 y al desarrollo sostenible, establecido en la Agenda de 2030 de la ONU, están afectando a la industria. Y por supuesto, después hablaré de cuáles serán los efectos en el diseño, operación y mantenimiento del equipo rotativo y finalmente, cuáles son los retos para la formación profesional. Entonces, comenzando con la descripción de lo que son los equipos rotativos. Los equipos industriales se pueden dividir o se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? La máquina rotativa. Unas máquinas que generan energía, otras máquinas que consumen esa energía mecánica y una máquina que transforman o trasladan un lado de la energía hacia otro. En la máquina que generan energía están lo que son las turbinas de gas, están lo que son las turbinas de vapor, los motores, todos los motores diésel y motores de encendido por chispa, están los aerogeneradores, que también se están utilizando bastante ahora en el mundo, y en las máquinas que consumen energía mecánica estarían todo lo que serían las bombas, los compresores, fundamentalmente bombas y compresores, pero también hay ventiladores, otro tipo de máquinas que se usan en la industria, como también agitadores. Todas estas máquinas consumen energía. Y las máquinas que transmiten energía nuevamente se le conoce como cajas de engranajes, o algunos lo llaman como máquinas de transmisión de par o intercambio de par y velocidad. Al fin y al cabo es el cambio de potencia. Entonces, esas serían las máquinas en las cuales al final me centraré, que serían las máquinas rotativas. Okay, ahora, la importancia de las máquinas rotativas. En primer lugar, todos los procesos y servicios industriales utilizan máquinas rotativas, ¿no? Eso es un hecho. Segundo, la posesión de los equipos rotativos en la industria, ¿verdad? Van a afectar la productividad de la empresa porque el costo de posesión. ¿Por qué va a afectar la productividad de la empresa? Bueno, todos sabemos que si un equipo es crítico en un proceso de producción y ese equipo se para por alguna razón, se daña por alguna razón, eso va a afectar la productividad. Los costos asociados a mantenimiento también van a afectar la productividad. Los costos asociados a producción también van a afectar la productividad de las empresas. De ahí que es una de las causas por las cuales son muy importantes estos equipos. La confiabilidad, la disponibilidad y mantenibilidad, si me explico para los que no lo manejen, aunque imagino que todos sí, la confiabilidad tiene que ver con la probabilidad de falla, la disponibilidad tiene que ver con la probabilidad de que esté disponible para cumplir con su función y la mantenibilidad tiene que ver con la probabilidad de repararlo en el momento que aparezca una falla funcional.
Cualquiera de estos parámetros va a afectar tanto la producción, tanto la rentabilidad, la seguridad, el ambiente y va a comprometer los objetivos estratégicos que tenga la empresa. Entonces, como pueden ver, los equipos rotativos, al igual que los equipos estáticos, que serían los otros equipos, son equipos fundamentales en las industrias. Entonces, si estos equipos se van a ver afectados con esta transformación industrial que está ocurriendo y con este cambio asociado a los efectos climáticos que nos están obligando a hacer cambios importantes y a los compromisos que tienen los estados con los retos, ¿no? de la ONU, de la sostenibilidad. Entonces, obviamente, de que las empresas tienen que prepararse para esos cambios. Y por supuesto que también los profesionales también tienen que verlo de ese punto de vista. Ok, vamos a hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, para ubicarla, quizá algunos no estén muy ubicados. Ahí puse una foto arriba donde aparecen unos números. Esos números representan los objetivos de la agenda de la ONU para el desarrollo sostenible. Por supuesto que los que están allí, algunos no afectarían directamente a la empresa o a los equipos, como por ejemplo el número 1 que tiene que ver con la finalización de la pobreza. Directamente no, pero indirectamente sí. Pero yo quise traer aparte lo que sí afecta, que es el número 9, el objetivo 9 y el objetivo 13. El objetivo 9 tiene que ver con la industria, la innovación y la infraestructura. Y el objetivo 13 tiene que ver con las acciones con respecto a el clima. Con respecto a la industria, innovación y la infraestructura, el objetivo establece es que la industria tiene que adaptarse, tiene que transformarse, tiene que innovar, ¿verdad? Y tiene que crear la infraestructura para que todos estos objetivos se puedan lograr, ¿no? Y la acción con respecto al clima tiene que ver con que todos han oído hablar de alguna forma de lo que es el calentamiento de la Tierra y que de eso de alguna forma está afectando el clima, ¿verdad? El clima, las temperaturas ahora no son como antes, los cambios de las estaciones tampoco son como antes, las estaciones de lluvia y las estaciones de sequía también están cambiando. Entonces, eso hace de que obviamente la ONU se haya planteado de que tiene que haber una acción, creo que inmediata, sobre el clima. Y hay un compromiso para el año 2030, que prácticamente lo tenemos muy cerca. Y entonces las empresas tienen que adaptarse porque los estados de alguna forma tienen que apoyar a la industria para que cumpla con esos objetivos. El otro factor que hay que considerar entre los objetivos es el cambio climático, lo que estoy hablando, y los compromisos ambientales. Entonces, ¿cuáles son los compromisos del cambio climático? El compromiso fundamental, que ustedes van a oír hablar, es que se quiere que a finalizar el siglo, el aumento de la temperatura promedio en la Tierra, entonces tiene un criterio para evaluar el valor promedio de la temperatura, no sobrepase el 1,5 grados centígrados. Eso es bastante, ¿eh? Eso es bastante. Si ha habido en los últimos siglos ha habido un aumento menos que eso, más o menos como un 2 grados centígrados. Y eso ha generado los cambios que están generando. Lo que sí se presume de que si se llega a pasar los 2 grados centígrados, las implicaciones van a ser catastróficas. Catastrófica, ¿por qué? Porque ya ustedes saben que los polos, la zona ártica y antártica, van a sufrir deshielo y eso va a alterar el clima, va a alterar los mares, va a alterar todo el flujo de aire en la atmósfera y van a haber consecuencias graves. Entonces, eso es uno de los objetivos importante que hay que cumplir. Otro objetivo que hay que cumplir es el crecimiento poblacional y las demandas energéticas. Obviamente que la población está creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, si queremos eliminar los gases de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero son los gases que se generan en la
la producción industrial o no industrial, y que luego suben a la atmósfera y entonces generan como una capa aislante térmica que impide que la radiación térmica salga de la Tierra, pero sí permite que entre la radiación solar. La radiación solar introduce energía térmica, pero la energía térmica que debería salir para generar el equilibrio no sale en su cantidad o en su proporción debido a que hay especie de una barrera térmica. Esa la generan esos gases. Y uno de esos gases es el dióxido de carbono y otros gases. No vamos a entrar en el detalle. Entonces, la idea es que si la población está creciendo y la población tiene que usar energía y la población tiene que usar combustión para los vehículos, para la industria, se va a seguir produciendo CO2 y otros gases. Entonces, ¿cómo se va a abordar esto? Hay estrategias dirigidas a esto y eso es donde tenemos que prepararnos en los equipos rotativos y en la industria en general. La demanda energética va a aumentar y vamos a ver cómo se puede cumplir con esa exigencia de demanda energética. Lo otro son las nuevas tecnologías energéticas. Las nuevas tecnologías energéticas, obviamente, que tiene que ver con lo que ya le hablé anteriormente, con lo que es el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la automatización, las nuevas tecnologías en el área de computación, robótica. Todo eso va a ser utilizado con estos objetivos. Que es lo que entraría en lo que es la revolución, que se conoce como la revolución de la industria 4.0. Y finalmente, el otro tema es lo que va a afectar es la globalización y los cambios geopolíticos que en su momento lo veo. Entonces, en resumen, los objetivos del desarrollo sostenible deben llevar a la sociedad a evolucionar para mejorar su calidad de vida y, por supuesto, eso implica también mejorar económicamente. Y ese incremento de la calidad de vida no debe comprometer las generaciones futuras. Eso sería el concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Y eso abarca varios aspectos, la parte social, la parte económica, la parte medioambiental y bueno, todo eso está asociado en el desarrollo sostenible. Ahora, la industria, que es, trasladando todo esto que hablé a la industria sostenible. La industria sostenible es aquella que primero es rentable, porque si no, no tiene sentido. Tiene que ser energéticamente eficiente. Es decir, que no es que no va a usar las energías, sino que tiene que usar las energías de forma eficiente, consumirlo menos. Tiene que ser no contaminante del ambiente. Tiene que ser sin emisiones de carbono. Esto tiene que ver con que el incremento de las concentraciones de carbono en la atmósfera no debe aumentar. Debería de mantenerse por lo menos igual o disminuir si es posible. Eso para que tengan una idea de qué se trata. Cuando nosotros quemamos los hidrocarburos como combustible, el carbono que se quema y se produce el dióxido de carbono se extrae del subsuelo, ¿verdad? Ese no estaba en la atmósfera y entonces ese al salir como dióxido de carbono incrementa las emisiones globales de carbono en la atmósfera. Entonces lo que se pretende es que la industria dentro de su marco en el cual se desenvuelve no incremente la cantidad de carbono a la atmósfera. También tiene que emitir aire limpio y agua limpia. O sea, usa agua y aire, y ese aire y ese agua que la usa limpia debe devolverla a la atmósfera también en forma limpia. No debe generar residuos y desechos, es un problema también bastante importante en la industria. El uso de sustancias que no debe usar o debe usar sustancias que sean inocuas, o sea, que no dañen al ser humano, para sus productos y para sus subproductos. Eso sería lo que sería la industria sostenible. Bueno, en cuanto al cambio climático y al efecto invernadero, quería ponerle aquí una idea de cuáles son esos gases, ¿no? Esos gases son el dióxido de carbono, el metano, los halocarbonos, el óxido nitroso y el ozono. De esos, el dióxido de carbono, que es el 56.4% de la composición de los gases de efecto invernadero, proviene de la combustión de hidrocarburos, fundamentalmente. Proviene de otras causas también, pero viene de hidrocarburos. El metano
proviene de la explotación petrolera. Los carbonos son los que se utilizan, por ejemplo, en la parte de refrigeración, aire acondicionado. Los óxidos de nitrógeno vienen también de la combustión y el ozono ya viene de otra forma, ¿no? Entonces, como pueden ver, o pueden ya sacar como conclusión de que uno de los problemas graves y uno de los retos graves que tiene la sociedad y que tiene la industria es reducir el consumo de combustibles hidrocarburos. Y ya ese proceso comenzó y hay cambios muy, pero muy importantes en ese sentido. Aquí abajo le puse un comentario para que sepa de dónde sale, los que no sepan de dónde salen esos compromisos que yo les estoy hablando. Eso nada sale de la cumbre del cambio climático que se realizó en Glasgow, en Escocia, en el 2021, y la meta es continuar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero hasta llegar a cero neto para el 2050. En el 2030 ya hay unos compromisos que tienen que tratar de cumplirse. Entonces, si eso es lo que se quiere, ¿qué tienen que hacerse con respecto a las máquinas rotativas? Primero, hay que aumentar la eficiencia. Aumentar la eficiencia significa de que debo gastar menos combustibles. Entonces, lo que son las turbinas, lo que son los motores de cualquier tipo, tienen que consumir menos combustible. Tienen que controlarse mejor las emisiones de contaminantes, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con los combustibles que manejan gases contaminantes. Algunos compresores usan unos gases contaminantes. Los sellos tienen que funcionar adecuadamente. Los motores de combustión, turbinas y motores de alternativo y los motores de vapor, que de alguna forma también a través de la caldera también queman combustible, tienen que mejorar la eficiencia. De lo contrario, no se va a poder cumplir la meta. Y tienen que reducir las emisiones. Y el otro es controlar fuga. Eso tiene que ver con la parte de garantizar que los sellos de gas, de cuando se manejan gases, que tienen algunos de estos gases de efecto invernadero, no deben ir a la atmósfera. Entonces, sí, dése cuenta que hay un impacto directo sobre las máquinas rotativas. En cuanto, con respecto a esto, hay una discusión importante en el mundo ahorita, por eso que les puse ahora aquí, por ejemplo, cuál es la tasa de crecimiento de la población mundial. Y precisamente le puse la de Uruguay y puse la del mundo. Del lado izquierdo tienen la población a escala mundial, que se nota que va a subir. 2020 más o menos estaba cerca de las 8.000 millones de personas, la línea azul, y se espera que para el 2030 estará un poco más de 8.000 millones y en el 2050 estará llegando ya a los 10.000. En Uruguay, si lo ven por el lado derecho, tiene ahorita un poco menos de 35 millones y eso lo tomé de la fuente también de la ONU, de las predicciones que tiene la ONU de crecimiento a nivel mundial y de cada una de las naciones. Entonces, obviamente que queremos reducir las emisiones de gases contaminantes, pero la población va creciendo y necesitamos más energía. Necesitamos más energía para la calefacción, para los vehículos, para la industria. Entonces, eso genera un reto muy, pero muy importante. Ahora, la pregunta sería, ¿es rentable eso? O sea, ¿quién financia eso? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Lo que le puedo adelantar es que en la misma reunión de Glasgow se estableció que ya el compromiso de 450 organizaciones financieras, bancos grandes en el mundo, respaldaron los objetivos de crear tecnología limpia, ¿verdad? Y por supuesto, ese dinero está disponible para aquellas empresas que quieran y estén dispuestas a aportar tecnología o a adaptar su proceso de desarrollo a estos nuevos retos sociales y nuevos retos en los equipos. Entonces, el financiamiento está disponible, los compromisos están disponibles, entonces lo que queda es que se pongan en marcha los procesos y ya están en marcha los procesos. Ok, vamos a mostrarle allí, o le quiero mostrar aquí, cómo ese consumo energético se distribuye a nivel mundial. El petróleo representa el 30% del consumo de energía. Estos son datos de 2021, o sea, datos recientes. El carbón representa el 26%.
el gas natural el 23%. Se cuenta que solamente estos tres, ¿verdad?, ya tienen más del 70% de fuente de energía. El resto, los biocombustibles, representan el 9%, la energía nuclear el 5%, la energía hidráulica, los que tienen generación hidráulica de electricidad, 2,5% y otras 2,25%. Pues si lo vemos esto con un enfoque técnico, pudiéramos decir, ¿y cómo hacemos para reducir las emisiones? Si tenemos que quemar petróleo, carbón y gas natural, no podemos eliminar más del 70% de la energía que se produce en el mundo en lo que nos queda apenas, si estamos en 2022, de 2030, estamos apenas a 8 años. Obviamente que esto no se puede hacer en 8 años, pero lo que se quiere es que si reducimos un porcentaje importante estas emisiones o este consumo, podemos cumplir con la meta fundamental, que es el 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura. Entonces, lo que debe buscarse es eficiencia energética, las energías renovables, el uso de energías renovables, siendo el hidrógeno uno de esas fuentes de energía que se está utilizando. Por supuesto que hay otra, hay los biocombustibles, que son combustibles que se obtienen de materia orgánica, como el alcohol, o se obtienen de los aceites residuales. Hay una serie de desechos orgánicos, hay una serie de tecnologías, pero el que yo creo que se está desarrollando con más fuerza, porque está demostrando una capacidad realmente de poder sustituir a los tres primeros que ustedes ven ahí adelante, es el hidrógeno. Y ya hay países y hay municipalidades, como lo voy a mostrar ahora, que ya están aprovechando estos financiamientos. Estos financiamientos de transición energética, ¿verdad?, que es técnicamente viable, porque existe la tecnología, ya la tecnología está desarrollada y es económicamente beneficiosa, ¿verdad?, va a requerir pasar de la combustión fósil o la energía fósil a la energía renovable. Y esto, por supuesto, va a requerir una inversión de esto, y ya le he dicho que esa inversión está disponible para aquellos que quieran. O sea, por ejemplo, yo en este momento estoy en Europa y se nota en Europa de que las empresas están invirtiendo, las universidades están consiguiendo financiamiento para dedicarse a la investigación de estas nuevas fuentes de energía, y hay bastante capital, incluso para que quiera crear, innovar y crear empresas. Se le dan empresas siempre y cuando las empresas estén dirigidas a estos objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque el financiamiento está allí. O sea, todo el que presente una empresa que esté dentro de estos objetivos se le financia. Esto no quiere decir que en Latinoamérica no se pueda. También esas fuentes de financiamiento están para Latinoamérica, pero tenemos que abordar los proyectos para conseguir la asignación de esos recursos. Ahí tenemos los costos adicionales de una transición energética integral, ascenderán de unos 0.7 billones de dólares, ¿no?, para el año 2050. O sea que esto hay un costo, pero estamos claros que el costo es financiero, ¿no? O sea, que hay capital para esto. El beneficio acumulado por el incremento del PIB entre 2018 y 2050 ascendería a 52 billones de dólares por el proceso de la transición energética. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que hay unos costos, ¿verdad?, va a haber un beneficio, porque se van a desarrollar tecnologías, se van a desarrollar innovaciones, van a aparecer nuevas empresas, y eso va a generar nuevos empleos, va a generar mayores ingresos, otros ingresos, y eso va a generar los productos internos brutos de los países. Y se espera de que el Producto Interno Bruto aumente en el mundo en 52 billones, y los costos de la transición va a costar 1.7. Esto también información la saco de una fuente mundial, ¿no?, de 2018. Lo que quiero decir esto es que el proceso es rentable. O sea, que no podemos verlo desde una óptica económica como negativa. Esto va a costar mucho dinero. Esto, bueno, si la empresa lo hace solo y no está dentro de su plan estratégico obtener los beneficios, obviamente que puede tener un problema de ese tipo. Pero los países, las empresas, las instituciones pueden y deben verlo desde este punto de vista. Si hay
hay un beneficio económico de la implementación de estas tecnologías. Ok, ahora, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías? Bueno, las tecnologías, lo que yo pongo ahí arriba son las tecnologías no renovables que se utilizan, ya son las tecnologías de las plantas térmicas de carbón, las plantas térmicas de gas natural, las plantas térmicas que utilizan algunos de los combustibles del petróleo. Esas serían las que existen y no es que se van a desaparecer, pero se tienen que ser más eficientes y reducir las emisiones. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías tendríamos, dentro de las renovables, tendríamos la nuclear, que no es nueva, ¿verdad? Pero no contamina, no entra dentro de las que generan el problema de las emisiones de gas invernadero. La otra es la tecnología de generación de hidrógeno. Esta está muy, pero muy desarrollada y cada vez hay muchos inversionistas trabajando en esta, le están viendo mucho futuro. La biomasa, que es la obtención por supuesto, de productos de la agricultura, ¿no? O residuos de la agricultura o de la alimentación que se utilicen para producir combustible, la energía solar, que también está en desarrollo, y la energía eólica, que también cada día se está utilizando más. Estas serían las 5 tecnologías más importantes que se están desarrollando y como supuesto que alrededor de ellas las máquinas tienen que adaptarse a estas nuevas tecnologías. Y este es el ejemplo que le quería poner. Este ejemplo corresponde a la ciudad de Mallorca. No sé, la ciudad de Mallorca es Mallorca es una alcaldía de Mallorca, es una isla. Mallorca es una isla en España, en el cual ellos desarrollaron este proyecto, ¿no? Este proyecto, si lo voy a explicar un poco, en cuanto a la energía solar, cuando apareció el financiamiento, obviamente los que tienen más iniciativa comienzan. La idea era producir hidrógeno, querían producir unos 330 toneladas de hidrógeno al año a través de a través del proceso de electrólisis. El proceso de electrólisis consume aire, el oxígeno del aire, y produce solamente agua. O sea, ese es el proceso menos contaminante que hay. Entonces empezaban a crear 2 plantas, ¿no? De energía. Estas plantas las tienen ya, las plantas solares, que son las que alimentarían el proceso de electrólisis, y de ahí saldría el hidrógeno, el cual lo comprimirían y luego lo almacenarían. Y luego lo enviarían se le llama hidroductos, los hidrógenos, a través de cisternas, lo llevarían a la industria, al hogar y a los hoteles para que consuman hidrógeno y sustituyan al gas natural, que es el que se utiliza mucho en Europa. Y también por el lado del transporte se llevaría a generación en edificios que tienen sus depósitos de gas natural, pasarían a usar hidrógeno y entonces a través de un proceso de pila de combustible, que es una tecnología que transforma directamente en este caso el hidrógeno en energía eléctrica. Y el otro camino sería llevarlo directamente al transporte público, ¿no? Y a la movilidad. Entonces se cuenta que este proceso, que la idea era producir 7,5 megavatios de equivalente de electricidad, ya le digo que este año entró en funcionamiento. O sea, que no le estoy hablando de una hipótesis futura, es que ya lo tienen implementado. Acaba de aprobarse este año, o sea, acaba de arrancarse este año, acabo de ver hace como un mes que ya la planta había arrancado. Entonces, hacia allá es donde están aportando, y no sé si ustedes han oído hablar de que ya hay empresas que quieren instalar, incluso empresas norteamericanas que quieren instalar plantas de generación de hidrógeno aquí en Europa. Lo cual queda claro de que los estrategas industriales, los estrategas económicos están viendo que el hidrógeno es uno de los hidrocarburos, uno de los combustibles de mayor desarrollo en el futuro, incluso más que la energía solar y la energía eólica, que tienen limitaciones en cuanto a la energía solar, en cuanto al almacenamiento de energía y el tamaño, por supuesto, que necesitan de paneles solares. Y la energía eólica también tiene el mismo problema de almacenamiento de energía, aunque la energía eólica y la energía solar se acoplan directamente a los sistemas de alumbrado, que es común aquí en Europa, y suministran energía directamente. Ok, eso sería la sostenibilidad.
y antes de entrar a la parte de las tecnologías de la industria 4.0, quería hablar un poco del proceso de la geopolítica y la globalización. La globalización hemos hablado hace mucho tiempo, pero ¿cómo está el desarrollo de la globalización? Bueno, la globalización ha avanzado fuertemente a la par que ha ido avanzando, por supuesto, también toda la tecnología de la digitalización, toda la tecnología de la Internet, ¿verdad? Y toda la energía, por supuesto, asociado a la tecnología satelital. Entonces, pudiéramos decir, aquí lo que quise transmitirle es que lo que está pasando realmente es que en este momento la tecnología existe para que cualquier máquina en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, pueda ser controlada, manejada y mantenida desde un centro ubicado también en cualquier parte del mundo. Entonces, esto implica de que las empresas están viendo el beneficio, es decir, la oportunidad, no la amenaza que trae la globalización. La globalización trae amenazas, pero también trae oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que se están presentando? Bueno, que si yo tengo que comprar un equipo, un motor de combustión interna, tengo que comprar una máquina de refrigeración o una máquina para un montacarga para transportar madera. Si yo tengo que comprar ese equipo y luego después que lo mantenga tengo que venderlo, ya yo puedo pensar de que yo puedo alquilarlo y evaluar si me conviene mejor alquilarlo, porque las empresas ya están ofreciendo ese servicio porque ellas pueden controlar directamente a distancia el estado en el cual se encuentra la operación de muchas máquinas que ya se pueden manejar desde ese punto de vista. Hacia eso va el mundo y mi opinión es que no hay vuelta atrás. Más tarde que temprano, ya, todos tendrán que irse involucrando en esa dirección. En este momento las empresas están haciendo esos estudios técnicos y económicos de qué es lo que le conviene. Si yo voy a comprar un equipo nuevo que me cuesta una inversión importante, tengo que ver si me conviene, por ejemplo, comprárselo a una empresa transnacional y que ella se encargue directamente del mantenimiento, si es factible, del mantenimiento que pueda manejarlo directamente. Y si no, yo encargarme de la menor cantidad posible. Por supuesto, esto tiene que ver con la seguridad, de la instalación, de los equipos, todas esas cosas, ¿no? Pero obviamente que hacia allá es donde vamos y eso es lo que quiero que entiendan de la globalización. La otra, la geopolítica. La geopolítica es obviamente tiene que ver con la política internacional. Entonces, obviamente que los grandes centros de desarrollo tecnológico, las grandes empresas están viendo hacia dónde se mueve la política, o sea, hacia dónde hay que invertir. Entonces, obviamente que si nosotros queremos captar inversión, tenemos que meternos en esto. ¿Por qué? Porque los países desarrollados, los países que tienen el mango por las manos, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, de Europa, de China, y algunos países que están en vía de desarrollo, están bastante avanzados. Obviamente que ellos están viendo la forma de sacarle provecho a todo esto y ser cada vez menos independientes de los vaivenes de la política. Entonces, si nos quedamos afuera, si nosotros queremos encargarnos de todo y no entender que tenemos que meternos en esta globalización y utilizar las tecnologías de las comunicaciones, la tecnología del Internet, entonces obviamente que vamos a vernos afectados en la competencia internacional. Por ejemplo, el caso ahorita que tenemos de la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, del mercado están saliendo una cantidad importante de petróleo que Rusia va a dejar de suministrar. Muchos países latinoamericanos suministraban alimentos a Rusia y están dejando de suministrarle. ¿Hacia dónde se va a manejar esto? Entonces, todos esos vaivenes, si no queremos manejar solo, va a ser más costoso que si utilizamos todas estas tecnologías y nos apoyamos en este ambiente internacional en el cual cada quien tiene que aportar, por supuesto, para sacar el beneficio. Pero tenemos que verlo de esa forma. Y eso va a afectar las tecnologías de los equipos y, por supuesto, la forma como se gestionan las empresas.
Una de esas tecnologías tiene que ver con el monitoreo de la condición y el uso de las nubes para la información, ¿no? Me parece que actualmente ya está disponible el uso de guardar la información a través de las nubes, que no son más que una serie de bases de almacenamiento de información, en la cual nos hace a nosotros un poco independiente de los vaivenes que pueden ocurrir. Por ejemplo, imagínense ustedes, en el caso ahora que sigo hablando de la política actual, lo que está de moda, la guerra con Ucrania, las empresas ucranianas que tengan su información en la nube no se verán afectadas por la guerra, por lo menos la parte de la información, y podrán seguir gestionando sus industrias. Entonces, esto es la idea. Los vaivenes estamos viendo permanentemente en los países, incluso los países latinoamericanos. Entonces, las empresas tienen que ir evaluando, tienen que poner a gente a analizar, ¿no? y de establecer estrategias en esta dirección. Dense cuenta que estamos obligados por el desarrollo sostenible. La industria 4.0, que le voy a hablar un poco más de esto en el tiempo que me queda, y estamos afectados por la geopolítica y la globalización. Entonces, esto me parece a mí que es una realidad hoy y con más peso ahora en el futuro cercano. Vamos entonces a hablar de la tecnología de la revolución industrial 4.0. Obviamente que hay desde hace tiempo hay una tendencia a la modernización y a la informatización de todo el proceso industrial, ¿verdad? Pero en los últimos años han aparecido unas tecnologías que se han desarrollado muy rápidamente. Esto tiene que ver con lo que se conoce como el Internet industrial de las cosas. Para los que es posible que ya muchos de ustedes ya lo sepan de qué se trata, pero voy a comentar un poco de qué se trata. El Internet industrial de las cosas, todos sabemos lo que nosotros tenemos como el uso del Internet. ¿Qué hacemos con nosotros con el uso del Internet? Bueno, que a través del Internet podemos estar comunicados, ¿verdad? Podemos recibir información de familiares, de empresas, de industria. Podemos tener toda esa información disponible. E incluso nosotros podemos lograr manejar nuestra información, manejar nuestro software, ¿verdad? Nuestras necesidades a través de otros operadores de la red. Pero nosotros también podemos manejarlo directamente. De eso se trata. El Internet de las cosas significa que las máquinas van a estar conectadas igual que nosotros, ¿verdad? A otras máquinas. Van a estar conectadas, por supuesto, a los computadores de la empresa, a los computadores internacionales, y van a tener la posibilidad de autogestionarse. En el caso, por ejemplo, de que falle el sistema de control central de una industria, ellas internamente van a tener su propio sistema de control y de gestión, y cuando le falle su sistema de control y de gestión, pueden utilizar el de otra empresa, el de otra máquina que sea equivalente o que esté configurada para que pueda apoyarla en ese sentido. Entonces, de eso se trata el Internet. Y manejar la información. Cuando voy a tomar una decisión, ¿verdad? Que tiene que ver entonces ya con la inteligencia artificial, en cuanto a optimizar mi proceso de producción o en cuanto a resolver un problema de falla, entonces puedo utilizar la información o cómo lo han resuelto otras máquinas similares. Si la información está, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros queremos resolver un problema, ¿qué hacemos? Nos metemos en Internet, buscamos la información, cómo lo han resuelto otros y después resolvemos nuestro problema. Y eso va hacia las máquinas en forma imparable, ¿verdad? Se están desarrollando las tecnologías, hay mucha gente trabajando en esto para poner, por supuesto, sacarle beneficio, pero también las industrias le sacarán provecho a eso. Y para eso es importante la computación en la nube, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías que se están desarrollando. Entonces, hay un nuevo modelo de negocio de producción y fabricación 4.0. Esto implica de que para poder adaptarnos a este nuevo negocio, tenemos que ver los facilitadores de crecimiento y eficiencia y los facilitadores tecnológicos. Esto es un modelo que lo planteo aquí, un evento internacional que se hace aquí en España sobre los avances de la industria de 4.0 y se plantea este modelo de que para poder desarrollar un modelo de negocio de producción y fabricación 4.0 hay que utilizar los facilitadores. Esos facilitadores son las soluciones inteligentes. Las soluciones inteligentes son de que tienes que
obtener productos inteligentes. Quizás muchos de ustedes se puedan preguntar, bueno, ¿qué significa un producto inteligente? Equipos inteligentes y servicios inteligentes. Equipo inteligente, estamos claros, el equipo inteligencia artificial, estoy hablando. El equipo tiene que tener capacidad para autogestionarse en operación y en mantenimiento. En el caso de servicios, si voy a dar un servicio de suministro de energía, servicio eléctrico, servicio de gas, ese servicio también se puede aplicar inteligencia artificial. Y en el caso de producir, tener un producto, carne, de leche, de madera, ese producto también puede manejarse de forma inteligente, o sea, puede llevarse a los lugares donde se van a utilizar utilizando la inteligencia artificial. Tiene que, la innovación inteligente es otro facilitador que hay que utilizar. Aquí tenemos que utilizar todo lo que es la operación inteligente, el mantenimiento inteligente y la gestión del ciclo de vida, ¿no? De forma inteligente. La fábrica inteligente. Entonces, la combinación de lo anterior llevaría a lo que es la producción inteligente en línea, lo cual, por supuesto, esto reduciría, por ejemplo, la cantidad de productos que hay que almacenar. Se puede producir prácticamente bajo demanda. El control de la producción puede ser completamente descentralizado. Las líneas de producción se pueden descentralizar. Y el otro factor de crecimiento y eficiencia es la cadena de suministro inteligente, ¿no? Redes de conexión ágiles, cadena de suministro conectada. Ahorita voy a hablar de la economía circular, de la economía que reduce las emisiones. Todo la distribución de mercancía utilizando todas las redes interconectadas, donde los vehículos que transportan mercancía están conectados a una central vía internet, y esa central les va diciendo por dónde tienen que ir, cuánto es la capacidad que tienen que añadirle o que tienen que cargar sus vehículos. Si van en una dirección de un país y entonces tienen que regresar a otro país, entonces le dicen dónde tienen que ir a cargar para optimizar y ahorrar energía y reducir las emisiones contaminantes. Todo esto está utilizándose. Y en cuanto a los facilitadores tecnológicos, tendríamos la comunicación móvil. Esto es otra cosa que tampoco tiene vuelta atrás, el uso de las herramientas en los móviles, en los celulares. La otra sería la fabricación aditiva. Esto tiene que ver con los procesos de fabricación. Esto tiene que ver con lo que se conoce como las impresoras, ¿verdad? 3D, ¿verdad? Que prácticamente ahora, cuando si se nos daña, no ahora, pero estamos en ese proceso también, ya si se daña un componente, no hay que pedirlo a un país que se encuentre en el otro lado del Atlántico, sino que simplemente directamente desde allá el fabricante, teniendo ustedes o ellos teniendo a su oficina satélite ahí cerca de la planta, fabricar la pieza que se requiere para eso, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo ya esta tecnología está disponible. En Internet pueden ustedes ver varios videos de cómo se fabrican componentes de ese tipo, piezas. La computación en la nube, que ya lo hablamos, la analítica y la Big Data, que tiene que ver con manejar la información que se genera en cada máquina, que se genera en el conjunto de máquinas, que se genera en el mundo de máquinas similares. Entonces, todo eso va a optimizar los procesos. La Internet de las cosas que ya se les expliqué, bueno, traté de explicárselo, el uso de las plataformas sociales, las redes sociales, la robótica, ¿no? La colaborativa quiere decir que la robótica viene a ser un apoyo importante. La realidad aumentada, que es otra tecnología que se está desarrollando, la inteligencia artificial y los gemelos digitales, ¿no? Los gemelos digitales es una de las herramientas que también se está desarrollando fuertemente. Los gemelos digitales en forma muy sencilla consiste en lo siguiente. Usted tiene una planta, ¿verdad? De la que sea, y usted digitaliza, usted hace un modelo digital de la planta. De la forma que si usted quiere saber cómo va a afectar contratar a una persona más, a un operador más, usted puede simularlo y entonces eso le va a decir si le conviene o no le conviene. Si usted va a aumentar la producción, usted tiene un gemelo digital en el cual simula el proceso. Si falla un equipo, lo puede simular cuáles son las implicaciones. Eso es lo que es el gemelo digital y obviamente que eso beneficiaría mucho. Entonces, estas son las tecnologías que están impactando a la industria y por supuesto que esto va a las máquinas, como se pueden ver, y esto va a afectar a las máquinas. Entonces, la meta de autogestionarse y tomar decisiones descentralizadas sobre la producción, operación, mantenimiento y suministro es lo que debe buscarse.
Vamos a centrarnos ahora un poco en a los equipos, ¿no? Ya hablé de las implicaciones de desarrollo sostenible, de la industria, de la geopolítica y la globalización. Entonces, ¿qué se espera de los equipos en la parte de diseño? Bueno, obviamente que los equipos, los que se vayan a diseñar de ahora en adelante, serán más inteligentes, estarán con dispositivos para la interconexión vía Internet, deben ser más eficientes, deben ser más confiables, deben ser más seguros y amigables con el ambiente. Quizás me puedan hacer una pregunta posterior, ¿y qué hago con mis equipos de ahora? No voy a parar mi planta. Bueno, dependiendo de las obligaciones o la estrategia que tengas en cuanto te beneficie a ir adaptándote o ir pasando o ir transitando esa transición hacia el desarrollo sostenible, tú verás si haces una modernización o simplemente sustituyes esto. En cuanto a la parte de operación y control, vamos hacia la descentralización de las máquinas que serán inteligentes y estarán conectadas. El concepto de descentralización no quiere decir de que van a estar independientes de las otras máquinas, sino que la parte de operación no se va a ver afectada tanto porque otra máquina se dañe o porque el sistema de control de la empresa se dañe o porque hay una falla en un cable o una línea, ¿no?, que esté en la sala de control. Entonces, las máquinas van a tener más autonomía desde el punto de vista operacional. Entonces, los equipos descentralizados y autogestionables en la toma de decisiones sobre producción, operación y mantenimiento. Y en cuanto a mantenimiento, obviamente lo que hay que ir es integrar el mantenimiento a todo el objetivo o los objetivos que nos planteamos. Entonces, la gestión de mantenimiento tiene que ir integrado a la gestión de activos como un paradigma nuevo industrial. Ya el mantenimiento solo no va a existir o no puede existir o va a desaparecer. Sí va a existir por un tiempo, pero va a desaparecer dependiendo, por supuesto, de la implementación de esta tecnología. Entonces, tiene que integrarse a la gestión. Cuando hablamos de gestión de activos, y seguramente también muchos de ustedes lo conocen, la gestión de activos es un enfoque de gestión en el cual el mantenimiento es una parte de esa gestión. Entonces, cuando tenemos un equipo o compramos un equipo, no solamente pensamos en el mantenimiento y operación, sino que pensamos que ese equipo necesita ser almacenado, necesita algún tipo de servicio, ese equipo necesita mantenimiento, necesita ser operado. Todo eso tiene que verse y tiene que considerarse dentro del plan de gestión de ese equipo. Entonces, no solamente el equipo va a estar bajo la responsabilidad de mantenimiento, sino debe estar bajo la responsabilidad de la gestión del activo. Por supuesto que los retos aquí es cómo integrar todo esto bien. Ya hay una norma que todos conocerán, la norma 55.001, 2 y 3, que establece ya cuáles son los alcances, cuáles son los requisitos que deberían cumplirse en términos de norma para alcanzar estas metas. Entonces, la gestión ¿cuáles son los tipos de gestión de mantenimiento que debemos implementar? Entonces, todos han oído hablar de mantenimiento centrado en confiabilidad, pero ahora van a aparecer varias filosofías o enfoques. Entonces, va a continuar el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Porque busca reducir la falla, el mantenimiento centrado en riesgo, el mantenimiento centrado en el negocio y la rentabilidad, el mantenimiento centrado en las tecnologías 4.0 y el mantenimiento centrado en la sostenibilidad. Obviamente que las 5 enfoques de mantenimiento deberían de utilizarse. O sea, debe haber estrategias para la confiabilidad, para el riesgo, que tiene que ver mucho con la confiabilidad, el negocio, porque tiene que haber rentabilidad, tiene que adaptar todas estas tecnologías que estamos hablando de la industria 4.0 y la sostenibilidad. Entonces, esto que le estoy hablando, no le estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de que esto ya está, ya hay muchas empresas, hay muchas innovaciones que están trabajando sobre esto, mucha gente ya vendiendo las tecnologías dirigidas en este sector. Pero obviamente que aquí quise ponerle una reflexión. Ya vamos a ir terminando ya. La tecnología puede ser muy avanzada y revolucionaria, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando, pero sirve muy poco para generar valor a la organización y la sociedad si se desconoce.
Entonces, esta tecnología existe y obviamente que alguien tiene que llevarla a las industrias, a los ingenieros, a los técnicos, al personal de las empresas para que esto se pueda utilizar. Y además tiene que usarse eficientemente o simplemente no se usa. Entonces, la tecnología esta que estamos hablando va a tener, son amenazas, son oportunidades, pero hay que saberla utilizar. Vamos ahora a finalizar con la parte de las implicaciones en la formación. Entonces, la primera pregunta es, ¿se requieren nuevos conocimientos? No, no hacen falta nuevos conocimientos. Ya los conocimientos existen, los conocimientos de internet, de computación, de mecánica, de electrónica, de mecatrónica, todos esos conocimientos existen y seguirán en el área de las ciencias básicas desarrollándose los biólogos, los físicos, los químicos desarrollando los mismos conocimientos. No va a haber, hay cambio. En donde va a haber cambio es en las tecnologías. En las tecnologías sí va a haber cambio, como estamos viendo, o sea, sí van a aparecer nuevos tecnológicos y es en eso donde hay que actualizar a el personal, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a los avances y la utilización de estas tecnologías por la industria. La otra pregunta es, ¿necesitamos una formación especializada o general? Bueno, esto es una discusión que obviamente va a depender de la característica de cada empresa, pero yo quise traer aquí un pensamiento que dice, las tecnologías emergentes tienen un gran efecto en la educación de las personas. Solo los empleados calificados y altamente educados podrán controlar estas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si son tecnologías emergentes, solo la podrán entender los que la conozcan, ¿no? Entonces, obviamente que sí va a haber una formación especializada, mientras las universidades, los institutos de educación empiezan a asimilar eso y llevarlo en sus pensos de estudio. Entonces, los retos de las instituciones de formación profesional serían la siguiente. O tiene que tomar, lo tomé de una investigación que hizo una universidad norteamericana para adaptar sus pensos de estudio a esas carreras técnicas. Y es que hay que utilizar las fuentes flexibles de conocimiento e información. Es decir, el Internet tiene toda la información. ¿Ya? Yo cada vez que quiero un artículo técnico ya no voy a librería. Directamente ya yo bajo mis artículos científicos. Los artículos científicos que se están publicando, que están aceptados en revistas, ya yo lo puedo tener directamente. Entonces, un estudiante puede tener esa misma información disponible en su casa, en su móvil. Entonces, la educación tiene que adaptarse a eso. La formación tiene que adaptarse a eso. Tiene que ser flexible e individualizada el aprendizaje. Porque ya con el tiempo, cada quien va a ir adquiriendo conocimiento que más le conviene. Entonces, bueno, ese es un reto en los centros de educación que tiene que ser escalable, o sea, tiene que ser adaptable al tamaño que en cada momento se requiera. Tiene que ser transdisciplinaria, porque como pueden ver, ya un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico, un ingeniero mecatrónico, un ingeniero mecánico, no puede aprender solo de mecánica. Tiene que saber dónde dentro de su equipo o de su área están las otras áreas. La parte de computación, la parte de mecánica, la parte de electrónica, la parte de internet, tiene que manejarlo. La educación o la formación tiene que estar basada en la información justo a tiempo, más que basada en prerequisitos, ¿no? Que tú cumplas una serie de requisitos. No, la información está disponible en el momento. Si yo quiero que usted conozca de inglés para poder adaptarla, usted tiene disponibilidad para accesar los cursos de inglés y la formación online, prácticamente. El profesor ya deja de ser aquel profesor que es el que maneja el conocimiento, ya pasa a ser más que todo un mentor y un coach. Coach es decir, el que va a dirigir a la formación de los estudiantes. La adquisición de destreza más que de conocimiento. El conocimiento obviamente que no se va a eliminar, pero hace falta para poder adaptar esto de que hay que suministrar destreza. Uno de los retos que tiene la formación y la educación a corto plazo es la gran cantidad de información que se está generando y el poco tiempo disponible que tenemos para formar a la gente. La gente, ya sabemos, tiene educación primaria, 6 años, después de educación de bachillerato, unos 4 o 5 años, después de educación universitaria. Y eso es poco tiempo para darle todo lo que hay que darle en cultura, ¿verdad? Todo lo que darle información social y cívica, y todo lo que darle formación general y después formación profesional. Entonces, hay que ver qué o cómo le damos el conocimiento. No podemos darle todos los conocimientos teóricos
de humanidades, de ciencias que se quieren. Va a ser muy difícil. Entonces, bueno, es un reto que tienen las universidades y los institutos de formación. Va a haber mucho de experimental y de actividad manual. Y finalmente, la evaluación va a ser formativa de crecimiento de las habilidades y de la capacidad para aprender. Como se pueden dar cuenta de que esto es un estudio, obviamente que esto está dispuesto a la discusión, pero ahí quise reflejar cómo la formación profesional se va a ver afectada a corto plazo. Entonces, los países que quieran lograr la independencia económica, competir tecnológicamente y conseguir la meta de sostenibilidad, si lo quieren hacer, tienen que invertir en innovación e investigación científica y técnica. Tienen que adecuar la formación de sus profesionales para acelerar el desarrollo de sus sectores industriales, energéticos y de servicios. Entonces, la pregunta ahora la traslado a la industria, porque aquí fue un enfoque general. ¿Qué tiene que hacer la industria? La industria va a necesitar crear nuevos trabajos. Pero eso no quiere decir de que va a haber menos empleo. Los empleos van a seguir creciendo. Van a aparecer nuevas industrias y los profesionales que se vayan quedando desactualizados, que no deberían quedarse porque la información está disponible, simplemente la industria va a tener que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, que es preparar a su personal en aquellas tecnologías, en aquellos conocimientos de los cuales no dispone o que las nuevas tecnologías los obligan a tener que utilizar en su industria. Si adquieren un equipo, una máquina nueva, bueno, hay que preparar a ese personal en esa dirección. Entonces tiene que continuar actualizando, especializando a su profesional de acuerdo, por supuesto, a sus objetivos de formación. Y finalmente, después que le hice todo este panorama, quería finalizar diciéndole de que ¿qué debe tener un programa de actualización profesional en máquinas rotativas? ¿No? En términos general, debe tener todo relacionado con la tecnología interna de máquina rotativa. O sea, debería tener todo lo que son la descripción de componentes de equipo rotativo. Debe tener todo relacionado con lubricación, ajuste, tolerancia, montaje de componentes y equipo rotativo, que obviamente la lubricación no va a desaparecer, quizás mejorará. Máquinas rotativas se deben a porque existe lubricación. Entonces todo esto tiene que adaptarlo a las nuevas tecnologías. Alineación y equilibrado de los equipos rotativos. Seguramente van a haber sistemas de alineación y equilibrado online en un futuro. El monitoreo de la condición se va a adaptar inevitablemente, ya se está adaptando a estas nuevas tecnologías, ¿no? Ya se venden los equipos para el monitoreo en línea y a distancia. Ya las empresas ofrecen desde un lugar de otro país llevarte tu monitoreo de condición. De igual manera, la operación, control y optimización energética de los equipos rotativos también tiene que prepararse para el personal. Manejar todo lo que tiene que ver con la confiabilidad, mantenibilidad de los equipos rotativos, porque ahora los técnicos, habrá los técnicos que tendrán que resolver los problemas puntuales de la conectividad, ¿verdad? Y de los sensores y de los actuadores, pero también habrá muchos ingenieros, muchos técnicos que tienen que interpretar, tienen que evaluar la data y poder determinar si las decisiones se están tomando adecuadamente. Por supuesto que aparecerán análisis de falla, y eso también hay que preparar al personal en esa técnica. Y finalmente hay que introducir en cualquier curso de formación sobre máquina rotativa todas estas tecnologías. O sea, si yo voy a meterme en esto, yo tengo que preparar a mi gente de qué significa el Internet de las cosas, cuáles son esos sensores, por dónde se maneja eso. O sea, ¿cómo sustituyo yo en mi Internet en el equipo? Bueno, efectivamente ya se venden los Wi-Fi o los Wi-Fi, ¿verdad? Para las máquinas, ¿no? Ya las máquinas se pueden conectar. Entonces hay que hablarle al personal cómo se maneja eso, como la inteligencia artificial, la robótica, si vas a usar robótica, todo eso hay que ya involucrar a la gente que tiene que ver con equipo rotativo, tanto la parte mecánica como la parte eléctrica y de control. Bueno, con esto finalizo. Esto es lo que el curso que nosotros damos en HE Consulting, en nuestro posgrado de preparación de personal en máquinas de rotativa. Entonces, si hay alguna pregunta, ese es el momento y dejo el paso entonces
el mando a los controladores. Si hay alguna pregunta, me la pasan y yo respondo. Bueno, muchísimas gracias, profesor Henry, por su excelente charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera abrir el micrófono y hacerla directamente. Si no, yo tengo 3 preguntas que pasaron internas por el chat. Vamos a esperar un momentito. A ver. Bueno, les recuerdo que pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. Si no, la van escribiendo en el chat mientras, bueno, yo Yo le hago... Ajá. personalmente no tengo ninguna pregunta, o sea, ninguna duda que liberar. Me pareció buena también la charla. Bueno, muchas gracias, Michelle. Ajá, bueno, voy a hacer, bueno, si alguien tiene una pregunta, puede nuevamente o le escribe por el chat o puede abrir el micrófono y comentarnos. Bien. Profesor, tengo por acá una pregunta. Dice, Uruguay desde hace un tiempo viene trabajando con energías limpias. ¿Usted cree que la industria en general está lista para cambiar este tipo de energías? ¿Qué cree usted que deberíamos hacer? La energía limpia, la tecnología de energía limpia ya está disponible, ¿no? Es decir, la energía solar, la energía eólica, la energía del hidrógeno, y los biocombustibles ya están, y bueno, la energía nuclear que se considera también limpia, salvo casos puntuales que han habido, pero la tecnología existe, la tecnología existe. La empresa, eso sería, eso sí no podría decirte exactamente si la empresa está preparada para eso. Yo te voy a dar el ejemplo de España, que es el que estaba analizando últimamente. En España, en este momento, hay un movimiento de las empresas hacia esta dirección. ¿Por qué? Porque en España, el mercado natural de España es Europa. Y en Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, sí sus empresas tienen un avance importante y están usando esta tecnología, porque sus gobiernos sí están comprometidos, ¿verdad?, con el desarrollo sostenible. Y están comprometidos de que tienen que cumplirlo. Entonces, aquí las empresas, si no están preparadas, yo veo muchos cursos en esta dirección, en el cual están preparando a su gente para provocar los cambios. Y esos cambios implican incluso sustitución de procesos para hacerlos más eficientes y poder competir. Porque si no, es que van a salir fuera del mercado. Porque simplemente si no cumple con la normativa europea, van fuera del mercado. Quizás en Latinoamérica no es tan exigente, no son tan rígidos todavía los gobiernos porque tampoco contaminamos nosotros mucho. Europa contamina mucho más. Entonces, en ese sentido, las empresas pueden quizás no se sientan presionadas y obligadas al cambio de su infraestructura industrial. Bien. Perdón. Bien, voy a hacer una pregunta que colocó aquí la profesora Ela. ¿Se puede aplicar esta filosofía de operación y mantenimiento para los equipos industriales en los hospitales? Sí, sí, de igual forma. Los equipos de los hospitales, los que afecten el ambiente, ¿no? Vamos a, por ejemplo, todo lo que sea la disposición de desechos, también se van a manejar utilizando la Internet de las cosas, los equipos que recogen los desechos, que los vierten y los transportan, todo eso también se va a manejar de esa forma. Bueno, sin apartar, por supuesto, la generación de electricidad, los equipos de generación interna que también contaminan, o si usan combustible, también van a pasar a usar combustible limpio. Pero en los hospitales seguro que sí. O sea, acuérdense que el compromiso del 2050, ya más lejos, es 0 emisiones. ¿Verdad? Entonces, los hospitales van allí metidos dentro de ese proceso. Bien. Vengo por acá otra pregunta. Usted habló de mantenimiento basado en 5 aspectos. Por aquí Ela coloca muchas gracias por la respuesta. Bueno, sigo. Usted habló de
mantenimiento basado en 5 aspectos, aún hay industrias en Uruguay que tienen problemas con manejar el mantenimiento, teniendo más mantenimiento correctivo que preventivo todavía. ¿Qué tendríamos que hacer para estar listos para estos cambios que se vienen generando? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que convencer, depende de quién lo vaya a enfocar. Si el enfoque viene desde la parte institucional gubernamental o viene de las mis propias empresas. Para que las empresas puedan verse involucradas en este proceso, hay dos vías. Yo veo dos vías. Una vía es la imposición legal. O sea, el gobierno establece a través de una ley que las emisiones de dióxido de carbono, los consumos de combustible, los desechos peligrosos, tienen que ser, hay una serie de controles y hay que cumplir, porque si no estás penalizado. Y el otro es cuando la empresa ve el potencial beneficio de esta implicación, que lo hay, ¿verdad? Que lo hay. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, si las empresas uruguayas exportan a Europa, aquellas que tengan una producción de menor emisión será mejor vista en Europa. Eso puede ser uno de sus mecanismos de estrategia de ubicarse en el mercado europeo. Entonces, la adecuación va a depender de la motivación que se presente en cada caso. Entonces, obviamente que me gustaría de que los gobiernos estimularan a las empresas a involucrarse en este compromiso, y las empresas tienen que ver porque quizás en Uruguay se va a ver, y en Latinoamérica en general o en Sudamérica, se va a ver con un poco más de desfase el impacto de estas medidas, sobre todo la industria 4.0. Pero eso va a venir. Si no se adelantan, desde Europa, ¿verdad? Van a montar empresas que van a ser mucho más económicas, ¿verdad? Van a ser manejadas y operadas desde Europa, más económicas que las empresas mismas Uruguay. Entonces hay que ver esto con bastante futuro. Una pregunta relacionada con esto. ¿El mantenimiento va a ser más complejo entonces? Bueno, no ¿O va a ser será más más complejo. sencillo? Ajá. O sea, vamos a decir, las fallas serán las mismas. El problema es la autogestión de las fallas, la autogestión del mantenimiento. Que eso implica, desde que manejan más o menos la confiabilidad, de que aparecen ahora unos dispositivos adicionales que también van a fallar. Entonces eso tiende a disminuir, entre comillas, la confiabilidad, porque va a haber más equipos en series y paralelos y tal, y puede disminuir la confiabilidad. Pero también está el otro aspecto. Ahora hay menos efecto de la confiabilidad humana. O sea, que el mantenimiento sea causante de fallas o genere problemas. El efecto de que tengas una pieza de recambio en el almacén y se deteriore con el tiempo, ¿no? El efecto de que si yo necesito una pieza, no tengo que pedirla a los Estados Unidos o a Europa o a México, sino que me la pueden fabricar directamente y mi planta se para 2 horas o 3 horas. O sea, el mantenimiento no va a ser más complejo. Simplemente es que nos adaptemos, ¿no? Depende del conocimiento que tú tengas, para ti va a ser complejo. Bien. Última pregunta, y tiene que ver con motores de combustión interna. Siendo uno de los que se pudiera decir que contamina bastante, bien, y que se vienen dando estos cambios de motores eléctricos y este tipo de cosas. ¿Qué tan lejos cree que estamos de cambiar? Porque la tecnología está ahí, pero está bien costosa, o sea, en este aspecto. O sea, y el motor de combustión interna se ha mantenido durante mucho tiempo. ¿Qué nos puede decir sobre esta máquina rotativa? Mira, esta máquina rotativa creo que es la que más contamina, una de las que más contamina. Lo que más contamina es la industria, ¿no? Y después vienen los vehículos. Mira, hay que ver hacia dónde, o hay que tratar estratégicamente. Yo te pido que la gente vea, los industriales, los ingenieros, vean hacia dónde se mueve el mundo. Europa, en el 2030, 2035, no se va a vender vehículos con motor. No se va a vender vehículos con motor. Ya eso está aprobado
por el Parlamento Europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa está adaptando su transporte público a vehículos eléctricos. Entonces, y como consecuencia de eso está desarrollando la tecnología. Y como consecuencia de eso, no es rentable para los europeos y de los americanos que vienen ahí también detrás, no es rentable producir motores para transporte público. Por otro lado, sí se va a seguir produciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros en los países latinoamericanos si no nos metemos en este proceso? Bueno, que al final vamos a tener que comprar la tecnología europea, ¿no? La tecnología americana, o hasta que nuestros vehículos el motor ya no funcione más. Nos seguirán vendiendo, pero como nos seguirán vendiendo seguramente bajo un mercado negro, porque será como antiético que Europa, que está usando vehículos eléctricos, entonces nos venda vehículos a nosotros diésel para nosotros quemar combustible. Entonces ahora, yo lo que creo es que en el sector de automoción en Europa va a desaparecer dentro de 10 años. En los otros países va a ir lentamente desapareciendo, pero va a ir desapareciendo porque la tecnología se va a hacer obsoleta. Sí se va a mantener el motor, ¿dónde? En aviación, se va a mantener en barcos y se va a ir en generación de electricidad, va a ir desapareciendo también. Casi no va a haber eso. Entonces ahí sí va a mantenerse, pero todavía yo pienso que le quedarán como unos aquí un poco especulando, unos 50 años al motor de combustión interna, que se va a seguir utilizando combustible. Sí, a menos que ocurran cosas en el mundo y como ahora, pues, por ejemplo, que el proceso de desarrollo aquí en Europa se ha visto afectado por la guerra de Ucrania. No sé si ustedes saben que Europa consume mucho gas de Rusia. Entonces, como consecuencia de las medidas que se están aplicando a Rusia, entonces Europa tiene que tratar de dejar de consumir gas. Y Europa no tiene para producir energía. O sea, es muy poca todavía. El desarrollo de energía solar, energía eólica todavía está en proceso. Incluso la energía atómica. Y no es fácil hacer producción tan rápido en tan poco tiempo. Entonces, ellos sí tienen plantas de generación de electricidad de carbón que las tienen paradas. Entonces, es como un retroceso que incluso están pensando que por un tiempo tengan que usar plantas de generación de carbón mientras se resuelve el problema energético. Entonces, bueno, en conclusión, los motores de combustión interna se van a mantener por un tiempo, pero cada vez van a ser vistos poco feos. Bien. Bueno, hay otra pregunta. No sé, Gervasio, si estás, puedes abrir el micrófono y nos haces tu pregunta directamente. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se las envié por chat, pero se las leo. Lo que se estuvo hablando y escuchando es que para la agenda de ONU para el 2030 es de disminuir el dióxido de carbono. Por otro lado, se requiere estimular y mejorar las producciones a través de energías limpias. Mi pregunta era si estaba en la agenda la eficiencia energética dentro de este panorama para el 2030. Y también según lo que se vio en la gráfica al principio de la charla para 2050, que se va a triplicar la población mundial. Por lo tanto, por lo que yo especulo, se va a recaer en mayor consumo de energía. Bueno, yo creo que tú respondiste ya la pregunta. O sea, obviamente, de que si la población crece y la tecnología y la capacidad de generación de energía limpia para satisfacer a todo el mundo no se va a poder hacer. Eso lo tenemos claro. Lo tiene claro el mundo desarrollado también. Y lo tiene claro la ONU. Pero la ONU lo que quiere es que lo que se vaya a contaminar no sea lo suficiente para que el impacto incremente la temperatura. Entonces, vamos a seguir utilizando petróleo, gas, carbón, pero ahí viene la respuesta, con eficiencia. Eficiencia quiere decir de que si antes utilizábamos 1 litro para producir el 50% de la energía, realmente es menos, si con un motor diésel pudiera estar el 50% de la energía, ahora lo que queremos es que con 1 litro podamos producir el 60% de la energía. Con eso ya sería suficiente. Y eso es eficiencia. Y eso es eficiencia en los motores, ¿verdad?
que tienen que desarrollar, incluso se está investigando, se sigue investigando en motores para mejorar todavía la eficiencia, los problemas de inyección, los problemas de alimentación de gasolina, todo eso se sigue todavía investigando, porque hasta que no deje de ser rentable, no se dejará de investigar. Y además, porque muchos países todavía tienen vehículos. O sea, tampoco quiere decir que cuando yo hablo de que en Europa se está usando el vehículo eléctrico, ahorita el mercado eléctrico, por ejemplo, en España, apenas el 10%. O sea, hay mucho camino que recorrer. Entonces, hay que mejorar la eficiencia de las máquinas, de los motores, de las cajas de engranaje, y hay que mejorar los lubricantes. En lubricación hay un desarrollo impresionante en nanotecnología que reduce la fricción y reduce el desgaste, ¿verdad? Y por supuesto eso es ahorro de combustible y ahorro de emisiones. Entonces, eficiencia es fundamental. Esa es una de los enfoques. Bueno, no sé si... Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Gervasio. Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, profesor Henry, por esta charla. Realmente ha sido muy buena, nos has traído bastante información y muchas gracias también por las experiencias de España. Y bueno, con esto damos por finalizada. No sé si tienen algunas palabras para culminar, profesor Henry, pero ya estaríamos dando por finalizada esta charla. Bueno, lo que quiero decirles es que ojalá se sientan comprometidos con estas nuevas tecnologías, sobre todo con el desarrollo sostenible, que yo creo que la sociedad lo necesita, y que es imparable las tecnologías de 4.0. Eso ya no tiene vuelta atrás.